Muy bien, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Es verdaderamente un gusto, un honor estar en este primer encuentro internacional organizado por el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad en Tucson. Y también el gusto viene de ver a pues muchos colegas, amigos de hace muchos años que no tenía el placer de poderlos ver y platicar, aunque sea de manera breve con ellos. Voy a presentarles, a compartir mi pantalla para hacer la presentación. Me imagino que ahí la ven bien todos. Y nuevamente, pues agradecerles la invitación, en particular a Elena Centeno, a la doctora Elena Centeno, al doctor Arnoldo Bautista, queridos amigos desde hace mucho tiempo, para platicarles un poco acerca de cuáles son las circunstancias generales que favorecen el que surjan enfermedades emergentes y lleguemos a situaciones como las actuales del COVID-19. Y también qué esperar para el futuro en los próximos años acerca de esto. Pero déjenme iniciar desde los aspectos más básicos. Eh, Déjenme poner el puntero. Desde los aspectos más básicos, describiendo qué es un virus. Los virus son parásitos intracelulares. Esto quiere decir que tienen que que tienen que estar dentro de una célula, al interior de un organismo vivo para poder replicarse. Por supuesto, son infecciosos, se transfieren de una célula a otra, de una persona a otra, y son muy pequeños en cuanto a tamaño. Están formados principalmente, y es una característica general, por una cubierta de proteína o más de una cubierta, pueden ser dos, tres capas de proteínas, que protege al material genético del virus. Este material genético puede ser de DNA o de RNA y, y puede adicionalmente estar rodeado por una capa de lípidos que también ayudan a la protección de este material genético, como es el caso de los coronavirus que ven aquí o del virus de la influenza. La gran mayoría de los virus que tienen relevancia o más bien que tienen un potencial impacto para ser causantes de nuevas epidemias o pandemias son virus que tienen un genoma de RNA, y esto es debido a la gran capacidad de cambio que tienen estas partículas virales. Los virus son muy ubicuos en la Tierra, en nuestro planeta, e infectan esencialmente a todos los organismos vivos que conocemos, pertenecientes a los tres dominios de vida, tanto bacterias, arqueas o eucariontes. Y claramente dentro de los eucariontes se encuentran animales, plantas, hongos, algas, parásitos. Y hay de hecho algunos virus muy pequeños que son capaces de infectar a virus más grandes. Eh, Tienen una gran diversidad de tamaño y formas, desde aquellos que son los más pequeños y en términos de salud pública tenemos, por ejemplo, a los virus de la hepatitis A o a los poliovirus, y que van hasta los virus de mayor tamaño como el virus del ébola o el virus de la viruela, o hay algunos virus de esa misma familia que todavía existen, pues la viruela está extinta, y que tienen formas helicoidales como este caso, o bien estructuras circulares con icosaedras, simetrías icosaédricas, como muchos de estos otros virus que ven ustedes aquí. Ahora bien, ¿qué tan abundantes son los virus en el mundo? En un estudio ya clásico,
Se reportó hace más de 10 años que en los océanos hay entre 1 y 1.000 millones de virus bacterianos, virus que infectan a bacterias por cada mililitro de agua de mar. Y si hacemos el cálculo general para el agua disponible en el mundo, pues hay más o habría más de 10 a la 30 de estos virus. Estos números son ciertamente astronómicos y difíciles de conceptualizar. Pero si pensamos como ejemplo, que si alineáramos estos 10 a la 30 virus cabeza con cola, pensando en este tipo de estructuras como este bacteriófago, que está aquí al lado izquierdo, daría una distancia mayor a 2 millones de años luz. Y como referencia o contexto, la distancia que hay entre nuestra Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, que es la más cercana, es de 2.5 millones de años luz. Esto les da un poco una idea de la gran cantidad de virus que se encuentran, en este caso en el agua. Sin embargo, también estudios más recientes han demostrado que los virus se dispersan y caen del cielo o de la atmósfera en gran abundancia hacia la Tierra. Hace 3 años se reportó que en la Sierra Nevada, en España, cada día se pueden colectar de la atmósfera varios miles de millones de virus por metro cuadrado de superficie sobre la Tierra, en este caso de la Sierra Nevada, que vienen unidos a polvo o agregados orgánicos que se generan principalmente por evaporación del agua de mar o también por la subida, digamos, con los vientos de diferentes desiertos, como el desierto de Sahara, que proyectan estos polvos o agregados orgánicos hacia la atmósfera. Esto, pues lo que provoca es que haya una gran cantidad de virus que está presente en la atmósfera terrestre y que se pueden transportar de un lado a otro siguiendo el flujo de esta atmósfera. Y esto explica el por qué recientemente se ha visto, cuando se han utilizado métodos de análisis mucho más especializados, que se puede encontrar un virus esencialmente idéntico, digamos, en África o en América. Y esto muy probablemente sea al transporte atmosférico que tienen todas estas partículas virales. Ustedes se acordarán de los vientos estos del Sahara que llegaron, aunque llegan todos los años, en particular se mencionó en los medios la llegada hace un par de años hacia América de todas estas partículas del desierto que se generan a partir de los vientos locales, digamos. Ahora bien, nuestro contacto como resultado de esto y de otro tipo de interacciones con los virus es constante. Es claro que comemos y respiramos miles de millones de virus regularmente a través pues, de la misma respiración, 16 litros de aire por minuto es lo que procesamos, comemos varias centenas de alimentos, todo esto está contaminado, tocamos muchas cosas en nuestro medio ambiente, nos los llevamos a la nariz, a los ojos, a la cara. Entonces, esto hace que estemos en contacto cercano con todos estos virus. Y en el laboratorio hemos hecho varios trabajos tratando de definir qué tan amplia es la presencia de diferentes virus en los tractos respiratorios y en el respiratorio y gastrointestinal de niños. Aquí simplemente como ejemplo, les pongo unos datos de un estudio que hicimos buscando virus
en la nariz de niños que estaban o bien sanos o también que podían tener problemas respiratorios. Lo que encontramos son los virus clásicos que ustedes ven aquí, entre los que se encuentran rinovirus, también influenza, que no está marcado aquí, y por supuesto coronavirus. Sin embargo, más allá de esto, encontramos virus que normalmente infectan diferentes tipos o especies de animales, bovinos, murciélago, camarón, una gran variedad de virus que infectan también diferentes tipos de plantas, por supuesto, virus que infectan bacterias. Y cuando esto lo hemos llevado al análisis de virus gastrointestinales, la riqueza de virus, no solamente que infectan humanos, sino asociados a animales, a plantas, a insectos, a hongos, es tremendamente alto. Ahora, creo que con esto podemos tener una idea razonablemente clara de que vivimos inmersos en un mundo de virus. Pero ¿cuáles son las consecuencias de nuestra constante exposición a ellos? Y esto lo podemos ver desde dos escalas de tiempo diferente, digamos. La primera es el contacto que han tenido estos virus a través de toda la evolución de la vida en el planeta, lo cual se manifiesta o se puede evidenciar por el hecho de que el 8% de nuestro genoma, de los genes de nuestro material genético, está formado por fragmentos de un tipo de virus que se conocen como retrovirus endógenos. Endógenos porque están dentro de nuestro material genético, aunque también hay retrovirus contemporáneos, exógenos, que nos pueden infectar, causando diferentes enfermedades. Pero esto no necesariamente es una mala noticia. Déjenme decirles que gracias a estos retrovirus endógenos que se han incorporado a nuestro genoma, han permitido la evolución de los animales, por ejemplo, para hacer determinante que surgieran los mamíferos placentarios. El desarrollo de la placenta, como dice aquí, depende de una actividad viral que corresponde o se deriva de un retrovirus endógeno ancestral. No puedo entrar en mucho detalle sobre esto, pero déjenme decirles que si no hubiéramos tenido esa infección hace probablemente millones de años en precursores de animales, hubiera sido cuando menos mucho más difícil, si acaso, el que se desarrollaran los mamíferos placentarios. También se ha reportado que durante la generación del embrión en humanos se expresan genes de estos retrovirus endógenos que parecen proteger al embrión contra infecciones virales actuales, contemporáneas. Y de manera muy interesante, se reportó hace 2, 3 años una proteína de un retrovirus endógeno ancestral, que se conoce como ARC, el cual forma cápsides virales, eh, tiene la capacidad de ensamblarse para formar cápsides virales que son a su vez capaces de transferir información genética entre neuronas. Y esto es muy importante para la plasticidad sináptica y la memoria de largo plazo en modelos animales. Esto está hecho fundamentalmente en ratones. Ahora, si regresamos al tiempo actual, digamos, pues seguimos, como mencionaba, teniendo un contacto cotidiano con los virus. Los virus normalmente, diferentes virus, tienen un tropismo específico para diferentes especies. Esto es, se limitan a ciertas especies en particular. Sin embargo, con alguna frecuencia, estos virus pueden pasar la barrera de especie
y causar lo que se conoce como infecciones zoonóticas, que son virus que pasan de animales a humanos o también de humanos a animales. Y esto se puede dar pues a través del contacto estrecho que podemos tener con animales tanto salvajes como en estas imágenes que ven ustedes aquí, como en la interacción que tenemos con mascotas o por alguna otra razón accidental, como se vería aquí. Estos eventos de paso de virus animales a humanos ocurre de manera frecuente. Sin embargo, la gran mayoría de estos virus que pasan a humanos no tienen la capacidad de multiplicarse por esta especificidad de especie, no tienen la capacidad de replicarse o cuando menos de replicarse de manera eficiente en los humanos. Sin embargo, ocasionalmente, estos virus que pasan a humanos sí pueden replicarse en el humano. También muchas veces simplemente se replican en la persona que estuvo en contacto con el animal y ahí termina la cadena, pero muy de vez en cuando pueden pasar virus de animales a humanos que los infectan, se multiplican de manera eficiente y que también un aspecto clave son capaces de transmitirse de manera eficiente entre diferentes individuos de la población humana. Es entonces cuando surgen las enfermedades emergentes, las cuales hemos oído cada vez con mayor frecuencia en los últimos 20, 30 años, como las que están ustedes viendo en esta lista, desde el ébola, la influenza de hace 10 años, el dengue, Zika, y por supuesto la pandemia de COVID actual. Ahora, ¿cuáles son los factores que favorecen el surgimiento de las enfermedades emergentes? Quizá uno de los principales, o cuando menos de los iniciales, es la deforestación, que puede lograrse o que se causa debido a la búsqueda de nuevas tierras para agricultura, para ganadería o para vivienda. Pero cualquiera de estas razones, estamos ocupando nichos que no nos corresponden y que nos ponen cercanos a, a animales silvestres con los cuales normalmente no teníamos contacto. Y esto, además, este proceso de deforestación está muy bien caracterizado y definido en particular por el grupo del doctor Rodolfo Dirso en la Universidad de Stanford, donde se ha visto que la deforestación lleva a una pérdida de biodiversidad, en particular de los mamíferos mayores, de mayor tamaño, y favorece la proliferación de mamíferos pequeños como ratones, en lo que el doctor Dirso ha denominado como la ratonización o la rodentización del mundo. Y coincidentemente, los ratones son algunos de los que, cuando menos hasta ahora, han mostrado tener una mayor capacidad de transmitir virus que puedan ser responsables o causantes de pandemias o de cuando menos de epidemias. El cambio climático, por supuesto, que influye en todo esto también, el comercio internacional, la sobrepoblación. Es claro que los contagios o la transmisión de una persona a otra van a ser mucho más fácil en estas condiciones. Y después, pues el movimiento facilitado de acuerdo a las tecnologías actuales de transporte que permite que se disemine a lo largo del mundo con cierta facilidad. Y no hay que olvidar también la evolución natural de los microbios. Esa es una foto microscopía electrónica de un virus del ébola. Ahora, como ustedes ven, todos estos factores no parece que vayan a mejorarse con el paso del tiempo. Es claro que todas estas cosas van a ir en avance. Y eso, pues se puede ver o se ha constatado por el hecho de que en las últimas 40 años
se ha encontrado cuando menos 60 diferentes enfermedades emergentes y reemergentes en el mundo. La gran mayoría de ellas son causadas por agentes virales. Entonces, digamos, este es el caldo de cultivo, el escenario donde permite el surgimiento de este tipo de enfermedades. Y bueno, así llegamos al surgimiento de esta enfermedad respiratoria aguda, que se empezó a detectar en diciembre de 2019, quizá con los primeros casos en noviembre, en la ciudad de Wuhan, en China, una ciudad moderna de 11 millones de habitantes, a partir del cual se diseminó de manera muy rápida a través del mundo. De tal manera que un año y medio después de los primeros casos, esto está esencialmente presente en todos los países del mundo, habiéndose reportado al día de ayer del orden de 3,5 millones de fallecimientos, aunque también ayer mencionaba la OMS que este es un subregistro que puede ser de 2 o 3 veces mayor, lo cual no es sorprendente. Lo mismo en el número de casos que hasta ahora se ha cuantificado en 165 millones de enfermos. El virus que causa esto es el SARS-CoV-2, es un coronavirus que pertenece a la familia de Coronaviridae y que tiene la capacidad de infectar una gran variedad de aves y mamíferos, incluyendo al hombre, y por lo que hemos visto, la gran capacidad de saltar de una especie animal a otra. Aquí ven ustedes una imagen al microscopio electrónico del virus y aquí una imagen de la corona solar durante un eclipse de sol, que fue lo que sirvió para dar nombre, de acuerdo a los investigadores que observaron inicialmente este virus en microscopio electrónico. Hasta 2019, antes de SARS-CoV-2, se conocían 6 coronavirus en humanos, 4 de ellos endémicos, que algunos de ellos están registrados, otros no, pero todos saltaron hace quizá varias centenas de años de animales a humanos. Y estos 4 virus endémicos circulan de manera estacional todos los años, en invierno, otoño, causando el catarro común, digamos. Pero además de estos 4, hay 2 que han sido bastante más problemáticos. Uno es el SARS, que podemos, o ahora les llaman SARS-CoV-1, que dio problemas, una epidemia en 8 diferentes países a principios de siglo y afortunadamente desapareció. Y después el virus responsable del síndrome respiratorio de Medio Oriente, que se describió en 2013, pero que sigue siendo o causando brotes con mucha frecuencia en el Medio Oriente, en particular en la península arábiga, al pasar, en este caso, de camellos a personas que tienen contacto directo con ellos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar para el futuro de esta pandemia de COVID? Sin lugar a dudas que hay muchas preguntas y pocas respuestas, cuando menos pocas respuestas claras, definitivas. Hay ya algunos indicios, pero es claro que estamos interesados en saber cuándo se terminará la pandemia, si podremos ya liberarnos de este virus, si la vacunación nos va a permitir regresar a la vida que teníamos antes de la pandemia. Y para poder contestar estas preguntas, hay que tener una idea de cuáles son los factores relevantes que pueden influir en lo que sigue. Y hay 3 factores en particular que creo que vale la pena mencionar. Uno es el de vacunas y su efectividad. A nivel global, se han aprobado
hasta ahora 8 vacunas que están en uso en cuando menos un país. Y este resultado, un avance o un logro verdaderamente inesperado, considerando que las vacunas, el tiempo quizá usual de desarrollo y aprobación de una vacuna es del orden de 10 años, y estas vacunas se pudieron desarrollar, algunas de ellas en menos de un año. Y esto gracias al apoyo a la investigación científica y a los desarrollos científicos que dieron base para que esto pudiera llevarse a cabo de manera mucho más rápida en los últimos 10, 20 años. Además de esto, los resultados que se obtuvieron con estas vacunas fueron mejores en términos de eficacia que los que se esperaban. Originalmente estaba puesta el sitio de corte, digamos, que no se esperaba que fuera mucho más allá de eso, de que tuvieran un 50% arriba del 50% de eficacia. Sin embargo, las vacunas que se han probado hasta ahora han estado entre el 65 y 95% de eficacia, es decir, de protección contra la infección sintomática, aquella que genera síntomas. Sin embargo, también han tenido una protección muy alta, y esto es más relevante, creo todavía, para proteger contra enfermedad grave y muerte. Sin embargo, hay varias cosas que no sabemos acerca de las vacunas. Si estas previenen la transmisión del virus, esto es, si una persona que se infecta con un virus, que está vacunada y se infecta con un virus, está en contacto con un virus, aunque no le dé, no se enferme, si tiene la capacidad de replicarlo un poco y contagiar a personas que estén a su alrededor. No sabemos cuánto durará la protección que ofrecen estas vacunas, no sabemos cuál es el mecanismo por el cual estas vacunas protegen, cuáles son los correlatos de inmunidad. No sabemos si protegen o en qué medida protegen contra la infección por diferentes variantes virales. El segundo punto y factor muy importante es qué tan rápido vacunamos a la población mundial. El proceso de vacunación hasta ahora ha sido lento en la mayor parte del mundo, yo diría que muy lento, incluido países desarrollados, pero especialmente en los países con menores recursos. Así, tenemos, por ejemplo, que menos del 3% de las personas en India han sido vacunadas completamente, es decir, con las 2 dosis que les corresponderían, menos del 1% en Sudáfrica. Y si seguimos con estos números, es verdaderamente triste que en más de 70 países solo se ha aplicado una dosis a menos del 1% de la población. Y en muchos países de los menos favorecidos todavía no inicia el proceso de vacunación. Y si vemos los números para los países más adelantados, eh, pueden ver que Israel, que es el país quizá, bueno, de acuerdo a las bases de datos, más allá de los Emiratos Árabes Unidos, que no hay datos claros, pero de Israel, el 56% de las personas han sido vacunadas de manera completa, el 60% solamente con una dosis. En Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 3 personas ha sido vacunada de manera completa. En Latinoamérica, pues quien se ha distinguido, digamos, es Chile, habiendo ya vacunado, inmunizado del orden de 40% de la población. Y México, por el interés evidente que tiene hacia la audiencia de esta plática, pues está todavía alrededor del 9%, muy baja. El tercer factor importante para ver cómo va a continuar esta pandemia es el surgimiento de variantes virales, de los cuales ustedes han escuchado en los medios, ya que hay algunos de ellos, las variantes de Inglaterra, de Sudáfrica, de Brasil, de India más recientemente, y muchas otras que seguramente saldrán.
Mientras haya poblaciones que no estén vacunadas, donde la gente sea susceptible, donde el virus se replique de manera rápida, abundante, esto va a favorecer el que se hagan o surjan variantes que algunas de ellas podrán ser más contagiosas, podrán tener una mayor virulencia o tendrán la capacidad de escapar más fácilmente de la respuesta inmune natural o inducida por las vacunas. Entonces, esto es muy importante tener en mente porque aun si la mayor parte de los países, y aquí hablando de los países en desarrollo, tienen una alta cobertura de vacunación, siempre podrán emerger variantes de preocupación en aquellos sitios representan focos altos de replicación. Ahora bien, la vacunación nos permitirá regresar a la vida prepandémica. La respuesta directa, corta, es sí. Esa es cuando menos mi manera de ver las cosas. Pero mientras no tengamos respuestas a las preguntas de cómo las vacunas funcionan y mientras no alcancemos niveles altos de inmunidad en las diferentes poblaciones, sin lugar a dudas que es recomendable mantener las medidas sociales e individuales de protección, cuando menos durante 2021. Y esto, en especial si la intensidad de transmisión es alta en el país. Y aquí hay unos datos del día de ayer acerca del número de casos activos. Esto es personas que pueden ser, que están enfermas y que pueden transmitir el virus. En Estados Unidos hay identificados, registrados del orden de 6 millones, India 3 millones, Brasil 1 millón, en México anda del orden de 260,000. No es menor estos números de personas que están en diferentes regiones de estos países y que tienen la capacidad de contagiar a la gente que esté cerca de ellos. Entonces, por lo pronto, las vacunas no debieran sustituir, sino complementar las medidas de salud pública. En este sentido, y de manera paradójica, hace aproximadamente una semana, el 13 de mayo, dando un giro bastante grande en las recomendaciones que los Centros para Control de Enfermedades habían dado acerca del uso de cubrebocas y de mantener la distancia social, las medidas de distanciamiento social, publicaron recomendaciones para la gente que está completamente vacunada, donde dicen que estas personas completamente vacunadas ya no necesitan utilizar cubrebocas ni mantener distancia social, ni en interiores ni exteriores. Y esto está basado en reportes iniciales preliminares que indican que las vacunas de Moderna y Pfizer, que son las que se han utilizado de manera más común en los Estados Unidos, más extensa, previenen la infección tanto sintomática como asintomática. Aquí insistiría en que esto son reportes, y de hecho hay un solo trabajo que lo dice, y para estas dos vacunas, hay la de Johnson y Johnson que también se aplica en Estados Unidos y muchas de las otras que están aplicándose en otras partes del mundo. No hay estudios sobre esto. Y la conclusión, un poco derivada de esto, es que las personas que se infectan, que están vacunadas con estas dos vacunas, secretan poco virus y por lo tanto no pueden contagiar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto. Y de hecho, un día después, la Organización Mundial de la Salud llamó la atención acerca de que hay que tener mucho cuidado acerca de recomendar que la gente vacunada ya no use cubrebocas. Creo que esto tiene que ser algo que se analice de manera muy cuidadosa, tanto a nivel global, regional, nacional y también intra país, para ver cómo están los números o la intensidad de contagio en esas zonas. Finalmente, ¿qué es?
¿Qué podemos esperar del comportamiento de la enfermedad para los próximos meses, años? Por un lado, es muy poco probable que el virus se pueda erradicar. El virus va a seguir circulando, infectando y circulando en todas las personas no vacunadas, tanto adultos como niños. Y también se sabe que tiene la capacidad este virus de infectar animales diferentes a humanos, como felinos, gatos, perros y bisones. Eh, podemos esperar que cuando tengamos un nivel de inmunidad adecuado en la comunidad, que podrá ser entre el 70 y 80%, el virus ya circulará con baja intensidad y esperamos que el número de nuevos casos y de muertes por esta enfermedad disminuyan. Es de esperarse que esto sucederá en los países de altos ingresos para 2022. Sin embargo, en muchos países menos favorecidos tendrán que esperar hasta 2023, 2024 y van a seguir siendo focos de transmisión, de replicación y de transmisión. Entonces, los vuelos internacionales, el comercio internacional va a estar sin lugar a dudas restringido un poco por estas cosas. En el largo plazo, seguramente que este coronavirus se va a convertir en uno más de los que causan catarro común, con un patrón estacional, causando, como decía yo, una enfermedad manejable con una morbilidad y mortalidad más reducida. Sin lugar a dudas que COVID seguirá con nosotros, no se va a ir, pero la percepción que tendremos de ella será diferente, será una enfermedad más de las muchas con las cuales tenemos que convivir día a día. Y finalmente, les diría que no hay duda de que este es un momento crítico en la historia moderna de la humanidad, que ojalá nos deje enseñanzas que nos preparen para tener una mejor respuesta a diferentes niveles, global, nacional, regional, para las próximas epidemias o pandemias que sin lugar a dudas se presentarán en el futuro. Muchísimas gracias por su Adiós. atención.